Buenos días a todos. Comenzamos con las presentaciones de este lunes 8 de diciembre. Comenzamos con reflexiones sobre el amor y la vida con Miguel Ángel Ballarín Badía. Muchas gracias. Hola, buenos días. Anuló su voluntad y, como poseído, apuró su contenido hasta la última gota. Del libro podemos decir que está dividido en tres partes, la estructura. Es una colección de versos en que el autor recoge las distintas etapas de un sentimiento universal, el amor, manifestado en sus facetas apasionada, romántica, intensa y en ocasiones melancólica. Como digo, la obra se divide en tres secciones. Cada obra ofrece un enfoque distinto sobre el amor. La primera parte se titula Desde mi destierro, y para que ustedes se hagan una idea, pues voy a leer un poema que se titula Un lugar en el sur, que tiene resonancias de Federico García Lorca, porque se habla de la luna llena, el jardín, la fuente. Bien, paso a leerlo. Hay un lugar en el sur donde la vida se queda, donde florece la rosa ante la nieve perpetua, donde vive la poesía en un gesto, en una hiedra, donde las fuentes murmuran cantares de amor sin tregua y un chiquillo solitario le canta a la luna llena, que se mira en el espejo, plata fluida de una alberca. Hay un lugar en el sur en que el aire es una fiesta, de aromas de pino y rosa, de mirto y de hierbabuena, donde la belleza mora ya escayola, olla piedra, brisa, sombra, fuente, luz, marfil, madera y espera, en una torre, en un patio, en un jardín o una vega, a cautivar tus sentidos más que a impactarlos siquiera. Hay un lugar en el sur que atrapa el alma con fuerza, donde callan las palabras cuando las miradas suenan. La intención del autor, hablamos un poco pues, de que en cada poema pues, se hace evidente que quiere dar voz y la explicación a un sentimiento noble y misterioso como es el amor. Pretende sumergir al lector en un torbellino emocional sin espacio ni tiempo. Emplea un estilo romántico que recuerda a la poesía española del siglo XIX. En el poema ¿Qué es el amor?, pues lo define como una esencia poderosísima, capaz incluso de poner el sol en un día de niebla. La segunda parte del libro se titula Reflexiones. Y de esta parte voy a leer el poema Fidelidad. Tú eres mi norte y mi estrella, el honor del samurái, lo más valioso que hay, mi verdad y mi quimera. Eres el premio que anhelo, el laurel del ganador, la suerte del jugador, la victoria del guerrero. En ti creo y a ti quiero, tú das sentido a mi vida, lo demás todo es mentira, alhajas de bisutero, artificio y vanidad. Y así el oropel deslumbre o bien todo se derrumbe, aquí me vas a encontrar, en la luz u oscuridad. Ten completa certidumbre al calor que no sucumbe de la auténtica amistad. Las etapas del amor representadas en este libro pues, empiezan por la juventud, el amor joven. Éramos al fin como un valle virgen que no llegaba a ningún camino, ninguna carretera. Luego pasa por el amor maduro, el despiadado Cronos que todo lo arruina, tiene que correr el telón cuando estemos muertos. A el amor senil, que es la senectud, ¿no? Envejecer es dejar atrás ilusiones y esperanzas. También profundiza en temas que rodean al amor, la vida, la muerte, aquello que lo alimenta,
y el sufrimiento que provoca, la ausencia, la nostalgia. La tercera parte del libro se titula Sensaciones y voy a leer un poema que concretamente tiene resonancias de Rafael Alberti, del poema Se equivocó la paloma. Se titula Migración. No voló en vano la paloma surcando el cielo de su hermosa patria. No voló en vano la paloma entre montañas de recuerdos y sobre valles de nostalgias. No voló en vano la paloma hacia el añil que el horizonte traza, batiendo el aire sus frágiles alas con rumbo cierto al mar de la esperanza. Dichoso vuelo el de la paloma sobre campos de bronce y ríos de plata. Venturoso vuelo el de la paloma por el ancho cielo que al mundo abraza. Fructífero vuelo el de la paloma, puesto que era el amor el que aguardaba. Y ya por último, comentarles que los recursos estilísticos que utiliza pues son las aliteraciones, como han podido comprobar, metáforas abundantes, anáforas, como en este de la migración. Y precisamente su estilo se caracteriza por ser fluido y lineal. Espero que disfruten de este libro y ahora les paso con su autor, Miguel. Buenos días. Básicamente, no sé, básicamente, Igual está apagado o qué. ¿hola? Si no, coge este, ¿no? Bien. Ahora sí. Quería decirles de qué me llevó a escribir esto, ¿no? A publicar esto. El convencimiento de lo que entendemos como sentimientos íntimos no nos diferencia, sino que nos hace iguales. Vemos a un musulmán y un cristiano vestidos de una forma muy distinta y si les vemos corriendo una maratón ya es más difícil distinguirlos. Si hablamos de los órganos de alguno de ellos dispuestos para un trasplante, la cuestión es indistinguible. Vemos hacia afuera la apariencia y hacia adentro la esencia. Y esa esencia común que nos hace iguales es la en la que se basa el poeta para llegar al lector en unos tiempos en los que la apariencia, en unos tiempos en que se vive sobre todo de generar necesidades superfluas. Conocí personalmente al gran poeta Ángel Guinda con motivo de una celebración del Día de la Poesía y contó sus orígenes como el instituto atraído por la poesía de Becker empezó a escribir poemas de amor que presentó a su profesor de literatura para que los valorara. Y ella le dijo, esto vale solo para ti. Lee lo actual, actualízate, mira las nuevas tendencias. Él siguió con su empeño y llegó a ser ese de los grandes poetas que ha habido en esta tierra. Al salir, pues me alabó la presentación que había hecho yo de un poema de Lope de Vega que leí por parte de mi colegio y me dijo,
tú eres un poeta y tal, y hablamos un poco, me dijo, versos me gustan a mí mucho, y me llamó la atención porque coincidíamos en gusto. Yo, algunos de esos poemas, esos versos los había utilizado como inspiración para uno de mis poemas. Llegué a casa un poco enfadado por aquella, digamos, aquel solo para ti. Y entonces escribí como este poema de desagravio. Solo para mí. Este libro está escrito solo para mí, con el pudor del onanista o el que oculta su llanto, con la consolidada resignación del que viene de vuelta, sin pretensiones, con la persuasión de que todo está ya dicho, sin causa, bandera, religión, ni complejos, sin mérito alguno ni formación previa, con la perentoria originalidad del que parte de cero, sin alineamientos ideológicos, estéticos, sociales, con la marginalidad del indocumentado. Está escrito desde las antípodas del sermón religioso, el mitin político, la arenga militar, como quien, encerrado en el lavabo, examina su cuerpo desnudo, sin poses ni ocultaciones, sin exhibicionismo ni recato, fobias ni filias, refrendo ni reproche, vanagloria ni conmiseración, sin pena ni gloria, solo para mí, que es la única manera auténticamente sincera de escribir, porque solo soy realmente yo cuando dejo fuera toda circunstancia, todo objetivo, flash y apariencia. Escribo solo para mí, no para una imagen digital decodificada o estampada en un papel, ni para esa imagen simétrica que repite simétricamente mis gestos atrapada en el mundo bidimensional del espejo, sino para mí. Pues a pesar de que tal vez ya me has visto y coincidido conmigo, no te has reconocido, porque las apariencias engañan, pues todo es falaz y fútil, relativo y relativizable, artificio e invento, menos tal vez que yo soy tú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad, por dejarme presentar aquí. La verdad que estoy muy contento. Ya quería haber venido el año pasado, pero me fue imposible. Primero porque me enteré demasiado tarde. Pero bueno, yo soy Rubén, soy de Huesca, Rubén Blasco, como veis en la portada del libro. Y bueno, hace ya 6 años que me mudé a Madrid para ser escritor, para intentar cumplir mi sueño. Fui a estudiar el máster de narrativa. Y allí, bueno, pues como proyecto final del máster de narrativa nos encargaron de escribir o bien una novela o bien un libro de relatos. Y yo, bueno, ya tenía una idea rondando por la cabeza que surgió a raíz de la muerte de mi madre hace ya casi 7 años. Dentro de poco, además, va a ser aniversario de su muerte. Y bueno, se me ocurrió una idea que tenía yo ya por la cabeza rondando. Y decidí plasmarla, ¿no?, para la novela. Básicamente es la historia de un chaval que sale a buscar una cura para su madre. Es una novela de fantasía medieval que tiene mucha mitología de Huesca, del Pirineo y sobre todo de la zona de Reino de Aragón en general, porque está escrita y ambientada en el año 1104. Tiene mucho de autobiografía también. Si veis la portada ya se denota que es una novela de tono fantástico, lo primero, pero tiene muchísima historia real de la época del siglo XII.
cabe decir que sale mucho el castillo de Monzón. Hay casi un capítulo entero que sale en el castillo de Monzón, pero bueno, eso lo contaré un poquito más adelante porque a mí me he tomado yo ciertas licencias. Bueno, básicamente es una versión moderna, una versión mía propia de la leyenda de San Jorge. Ya sabéis que la leyenda de San Jorge está escrita en el siglo XIII, creo que fue, allá por el 1250, 1270. Un monje que escribió una recopilación de leyendas que se llamaba Leyenda Áurea, y en ella sale la leyenda de San Jorge, que básicamente, bueno, es una versión del mito de Perseo, el antiguo mito de Perseo. La leyenda cuenta que un dragón asoló un pueblo, se apoderó de una fuente en una montaña, en un manantial que es el que alimentaba el pueblo, y pedía sacrificios animales para poder alimentarse. Pero poco a poco empezó a pedir ya sacrificios humanos. Entonces el pueblo acabó pidiendo la ayuda a un caballero, el caballero de San Jorge, que fue y acabó con el dragón y liberó al pueblo. Pues bueno, esa historia está plasmada aquí. Es básicamente esa leyenda, pero como veis, es una novela de 280 páginas, está bastante extendida. Y bueno, hay muchas más leyendas y mucha más mitología, como por ejemplo la leyenda de Hércules y Gerión, con el mito fundacional del Pirineo, que es la ninfa Pirene, como conocéis. También está la leyenda de Rolando, que bueno, en fin, ya sabéis que tampoco es que sea la leyenda, porque el conde Rolando sí que existió, pero sus historias se exageraron mucho, como se solía hacer en las escrituras de la Edad Media. Y bueno, hay un par de las leyendas fundamentales que tienen que ver con Huesca, concretamente el Salto del Roldán y la brecha de Rolando, están aquí plasmadas y salen, bueno, un poco tardío porque esto es el año 1104 y la leyenda de Rolando es del 700 y algo, alrededor del año 800 más o menos. Pero bueno, como es una novela fantástica, yo me he tomado ciertas licencias que me he permitido aquí. Bueno, hay muchísimas más leyendas pirenaicas aquí, como por ejemplo las Encantarias de la Ribagorza, aparecen teniendo un papel importante. Sale también los duendes menudos de la Jacetania. Por supuesto, la leyenda de la Basamora, esa tiene un capítulo muy importante en la novela. Y bueno, eso ya dejaré que lo leáis, que compréis la novela y lo leáis, porque tampoco quiero desvelar mucho más, ¿no? Pero bueno, uno de los capítulos más importantes que quería yo aquí remarcar es el que aparece el castillo de Monzón. Aquí es donde me he tomado yo ciertas licencias. No se llama Monzón por la época, es como que me he basado en la ciudad, me he basado en el castillo. El castillo es exactamente el mismo, ahí desarrollé mucha investigación. Fui a verlo varias veces, estudié mucho sobre la época y bueno, al final acabé viendo que Pedro I, digamos, como que heredó el castillo allá por el año 1089, después de que su padre lo conquistara al Islam. Y no sé si fue como por el 1091 o 1092 que se mudó, por decirlo así, al castillo de Montearagón, donde ya desarrolló ahí todas sus conquistas y todas sus campañas principales. El año 1104 es además el año en el que muere Pedro I. Esto está justo un par de meses antes de morir, que ya está enfermo, sus dos hijos se han muerto, está casado con doña Berta de Aragón y bueno, su papel es más bien secundario porque tiene mucho más protagonismo aquí el antagonista, que es Alrod, y también el abad del reino. El abad del reino tiene muchísimo protagonista aquí, muchísimo protagonismo. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, sobre el castillo, vi que en esa época había un tenente que era el señor, bueno, uno de los más leales a Pedro I y a la corona de Aragón, que era Ramiro Sánchez de Pamplona, era el tenente del castillo entonces. Pero bueno, no hay mucha documentación y no se sabe si estaba ocupado o no estaba ocupado. Por aquella época todavía no existía la Orden del Temple, pero sí que existía otra orden de caballería europea, francesa concretamente, que sonarán los cátaros, ¿no? Por esa época se estaban formando, estaba empezando a surgir por la zona sur de Francia y también un poco por aquí, por la zona del norte de Aragón. De hecho, no era extraño que algunos de los reyes de la época
tuviesen ciertos tratos, ¿no?, con la orden de caballería de los cátaros. Entonces, bueno, yo he jugado un poco con ese tiempo. Aquí, uno de los capítulos en los que precisamente es el caballero Rolando el que trae aquí al castillo de Monzón al protagonista, porque aquí necesitas aprender o necesitas saber ciertos datos y bueno, aquí es como que yo no uso al tenente Ramiro Sánchez de Pamplona, sino que me he inventado un personaje que es como, dijéramos, el líder de esa orden de cátaros que están aquí escondidos, nadie sabe que están allí, ni siquiera el protagonista Robin y su padre Rodrigo, que vienen mucho a la zona de Barbastrum, de Monzón, para vender, porque es una familia de herreros, y van mucho a ferias a vender sus herramientas, ¿no? Os voy a leer la sinopsis, porque eso ya da una idea muy profunda de todo lo que podéis ver en la novela. Los Jánovas son una familia de herreros bien posicionada en el Reino de Aragón del año 1104, gracias a los secretos del acero que Gabriel trajo de Oriente. Laudia, que es la madre, cae en una enfermedad que enseguida es demonizada por el pueblo de Quinto. Robin, que es el hijo mayor, parte al Pirineo sin permiso de su padre Rodrigo en busca del Santo Grial para curarla. Así vivirá en persona muchas de las leyendas que le contaba su abuelo Gabriel. Por otro lado, Alrod, el guardián del castillo, amigo de la infancia y ahora enemigo de Rodrigo, esta enemistad se forjó durante esa adolescencia porque los dos estaban enamorados de la misma mujer, que es Laudia, pero Laudia eligió a Rodrigo en vez de a Alrod, entonces Alrod juró venganza tarde o temprano y aprovecha esta oportunidad para intentar acabar con el favor que tiene la familia. No dudará en usar al abad y al propio rey como peones para acabar con el favor de la familia y quedarse con Laudia. Rodrigo tratará de lidiar con la herrería, la enfermedad de Laudia, el rechazo del pueblo y las maquinaciones de Alrod. Descubrirá que su familia es objeto de una conspiración que llega hasta el abad, en la que Alrod es otra marioneta de su santidad, para conseguir sus oscuros propósitos. También os voy a leer un poquito aquí lo que se llama lo que yo uso como profecía, que ahí es: en la luna de la rosa, el sacrificio voluntario de 2 elegidos otorgará la vida eterna al poseedor de la reliquia. No sé si conocéis una de las leyendas más bonitas que tenía el Pirineo, que es la del Arca de Noé, pero una de ellas cuenta que el Arca de Noé no se estampó en el monte Ararat, sino que se encalló en el monte del Turbón, que por eso tiene por la forma trasera, la parte norte de la montaña, tiene forma como de V, que es como si un barco gigantesco se hubiese encallado allí. Y también es una de las razones por las que se dice que el agua que hay allí es mágica, que tiene manantiales mágicos. Y que, bueno, ya sabéis que aún a día de hoy mucha gente vaya a coger agua por eso, ¿no? Y bueno, ahí es donde se desarrolla, digamos, el desenlace, el núcleo final, que es donde se junta todo, los aquelarres de brujas, los viajes de Robin por el Pirineo, donde se junta las leyendas que unen a la abad, a Rodrigo. Todo es un desenlace, aunque está la novela separada en 3 tramas, tienen un desenlace común. Hola, vale, ahora. Bueno, pues buen día, buenos días. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la organización de la feria, pues todo el trabajo que conlleva esto y tener este lugar donde exponer nuestras historias, donde contar nuestras movidas y nuestros relatos y novelas, que siempre es un placer volver a Monzón un año más, pues en este caso también como autor, y agradecer también a toda la gente que trabaja, pues técnicos de sonido, de luces, la gente que está de atención al público, bueno, toda la gente que hace esto posible. Quiero detenerme antes de empezar con el libro. Ya sabes que, bueno, para la gente que no lo sepa, pues yo también fui libros en aragonés y estoy una feria que se ha embrecado muchísimo en la defensa de lo nuestro patrimonio lingüístico, de las nuestras 3 luengas, y creo que huelle un momento que cal defender, cal reivindicar, cal emparar lo treballo que lle fendo la Academia Aragonesa de la Luenga, el Instituto del Aragonés en concreto, toda esa sobrebuena fallena, que creo que hay un día para reivindicarla y para defenderla entre todas y todos los que amamos esta luenga de los ataques tanto internos como externos.
Y dicho esto, pues ya empecipiamos con lo que hay en la novela, este Tronus, la guardia de los sueños, que es lo que me trae hoy aquí, que es mi tercera novela en castellano y donde vuelvo al género de fantasía. Y digo vuelvo porque ya hice otras dos, pero que eran en aragonés, de este género, que siempre es un poco complicado esto de encuadrar, o por lo menos a mí se me hace muy complicado lo de encuadrar en un género las novelas. Hablo de que es una novela de fantasía porque efectivamente hay mucha fantasía en este libro, tanta que hay un momento en el que el Real Zaragoza va ganando 3-0, lo cual ya es fantasía por sí sola, pero bueno, al margen de esa coña, el libro pues tiene una parte onírica, una parte de los sueños, por eso es la guardia de los sueños, en la que sí que es pues eso, pues un mundo completamente fantástico al que acceden los protagonistas y las protagonistas del libro en esos sueños. Esta novela nace, entre otras cosas, pues porque yo tengo un problema, una circunstancia, vamos a decirlo, ¿no? Que es que recuerdo muy bien los sueños, sueño muchísimo, prácticamente todas las noches, y por la mañana, cuando me despierto, pues muchas veces me despierto recordando perfectamente o con mucha claridad todos esos sueños que he tenido, lo cual, cuando son sueños buenos, pues está muy guay, ¿no? Porque te despiertas con esa sensación de fantasía, de eso que has vivido tan bonito o que tanto llama la atención, o ese momento, ¿no? que has vivido en los sueños agradables. Pero tiene la contrapartida de que en las pesadillas, pues yo me levanto muchas veces aterrado, me tiene que despertar mi pareja, gritos, en fin, todas estas cosas tan divertidas que tenemos los que sufrimos de pesadillas, ¿no? Y muchas veces yo decía joder, ojalá hubiese algo en los sueños, ¿no? Que yo pudiese controlar, o algún personaje que me pudiese salvar de esas pesadillas, ¿no? Que pudiese cortarlas, que pudiese decir, mira, yo te saco de aquí, vas a dejar de estar aterrado, vas a dejar de pasar miedo, vas a dejar de pasar vergüenza, vas a dejar de pasar lo que sea que me esté pasando en esa pesadilla en concreto, ¿no? Y te voy a rescatar y te voy a llevar a un lugar tranquilo, a esos sueños bonitos, a esos sueños agradables que te reconfortan y que te despiertas pues en una nube, ¿no? Y entonces pues a ese ser le llamé Tronus y es uno de los protagonistas de esta novela, ¿no? La que le da nombre. Bueno, el género aquí es un tema importante, pero no quiero spoilearlo. Y Tronus pues es un ser que te rescata de los sueños o que te provoca pesadillas. Depende de cómo le caigas de bien, ¿no? o de qué lado estés. Esta novela se articula a través de tres personajes principales, Paola, Juan y Dani, que están a diferentes lados de esa frontera de Tronus, ¿no? A uno de ellos pues lo putea, lo vuelve loco, le provoca pesadillas todas las noches, y a los otros dos pues es al revés, ¿no? Intenta precisamente pues salvarles de esos malos momentos que están pasando, de otro ser parecido a Tronus, llamada Cezonia, que es pues el equivalente, pero en el otro lado del bien y del mal, por decirlo de alguna manera así, rápido y pronto. Y decía que me cuesta a veces encuadrar los géneros, los libros, porque sí que es verdad que hay mucha fantasía en este libro, que toda la parte que es el mundo onírico es, pues eso, completamente fantasioso. Hay toda un lore que le llaman ahora, ¿no? Un cuadro, un marco de un mundo pues inventado y eso, pues onírico, muy loco. Pero luego también está la parte real. Estos tres personajes pues viven concretamente en Zaragoza, que es mi ciudad, y tienen pues los problemas que podemos tener todas y todos a día de hoy, pues de vivienda, de trabajo, de acoso, en fin, pues muchas de estas problemáticas que por desgracia vivimos y sufrimos. Y estas pesadillas que tenemos en la vida real, pues luego se pasan también a los sueños. Entonces, ¿es una novela de fantasía? Sí, pero también es una novela que habla de muchos otros temas, pues eso, pues como los que he comentado, ¿no? Vivienda, trabajo, también masculinidad, las obsesiones, los miedos, la realización personal, en fin. Es cortita, pero tiene chicha. Tiene esos dos
esas dos vertientes, esos dos mundos, ¿no? Esta es mi tercera novela en castellano, la sexta en total, y bueno, se aleja un poquito de lo que he hecho hasta ahora. Intento... Bueno, en la literatura yo busco muchas veces un alivio a lo que son los problemas cotidianos, ¿no? Y no me suele gustar escribir cosas crueles o cosas violentas, o el sexo siempre intento que sea con mucha ternura, con amor, en el mejor sentido de la palabra, alejándonos a lo mejor del amor romántico, pero bueno, siempre me queda ahí un poquito. Y esta novela se aleja de todo eso. Esta novela hay violencia, hay sexo de las maneras más chungas posibles. Entonces, es una novela que me costó un poquito construir y escribir, porque me encontraba a veces incómodo en esas situaciones, ¿no?, de describir un personaje como es el de Daniel, que es un personaje pues eso, con una masculinidad hipertóxica, violento, en fin, pues bastante lo contrario de lo que querría ser yo, ¿no? Y meterme en la piel de este monstruo pues ha sido un poco complejo, pero creo que es algo que se tenía que hacer, y creo además que en este momento literario que estamos, que se valora mucho todo este tema de los grises, ¿no?, de que no haya personajes blancos o negros, sino que todos tengan sus matices y tal, lo cual está muy bien, porque el mundo es así de complejo y todo tiene, por supuesto, sus matices. Esta, sin embargo, es una novela completamente maniquea. Hay buenos, hay malos, hay luz, hay oscuridad, y bueno, pues es un poco algo que yo creo que también está en el mundo real. Sí, la mayoría somos grises, la mayoría tenemos nuestros lados buenos y malos y tal, pero también hay gente que es completa y absolutamente despreciable, y hay otros que son prácticamente seres de luz. Creo que todas y todos, si pensamos 2-3 segundos, podremos encontrar alguna de estas personas en nuestro entorno, incluso por aquí mismo, ¿no? Creo que eso no es del todo negativo, que de hecho es algo que ha funcionado perfectamente narrativamente en muchas historias de la literatura, del cine, de series, bueno, pues eso, de la narrativa en general. Buenos días, soy Asun Iglesias y os presento hoy una trilogía compuesta por Saidu, por Ibrahima y Seinabu. El tercer libro de la trilogía aún está en la rampa de salida y espero que salga este 2026. Quizá os preguntéis por qué he escrito esta trilogía de 3 niños que ya por los nombres nos dice algo, que son inmigrantes. Pues os explico. Yo durante muchos años soy profesora y he estado en centros de especial dificultad y también en aulas de acogida. Con estos niños, que a veces se les dice difíciles y complicados, yo he vivido con ellos muchas experiencias, las he compartido y a veces las he sufrido. Y esto me ha dado una nueva visión de la educación y sobre todo una nueva visión de los niños y adolescentes que a veces pasan por momentos muy difíciles y que ellos no saben cómo gestionarlo y nosotros no sabemos cómo ayudarles. Entonces, yo creo que les debía el compartir sus historias de vida para así poder hacer que el público en general conociera sus vidas y pudiera empatizar con ellos y hacer una sociedad un poco más comunicativa, más empática y con una convivencia más fácil. En el resumen de estos libros podemos englobar a cualquiera de los miles y miles de niños y adolescentes que llegan de todas partes del mundo a nuestro país. Ellos llegaron a Lleida, a Lérida, porque sus padres tenían allí algunos conocidos que habían venido de Senegal. Entonces, los padres querían una mejor educación y sobre todo una mejor vida para sus hijos y decidieron emigrar de Senegal a Lérida. Allí trabajaron y ahorraron durante 8 años y entonces hicieron posible que uno de sus hijos volviera, Saidu. Y al cabo de 3 años y medio, otro de sus hijos, Ibrahima. Y al cabo de muchísimos años más, que aún no ha llegado, esperemos que se pueda reunir con ellos su hermana Seinabu. Ella aún no se ha reunido porque por el hecho de ser chica, aún siendo la mayor,
como sabéis, en muchos países las mujeres aún están en inferioridad de derechos y por eso primero vinieron los chicos y ella aún no se ha podido reunir. Aquí podemos ver cómo el dolor que sienten estos miles y miles de niños, no solo ellos dos, cuando llegan a nuestro país. El dolor de dejar a sus seres queridos, a sus abuelos, a sus amigos y a su país. También la tristeza y también la rabia y la frustración de no poder decidir lo que ellos quieren hacer, porque ellos normalmente no quieren venir a nuestro país o a otro país, ellos se quieren quedar en su país. A mí me ayudaba mucho cuando estaba con ellos para entender lo que vivían, me ayudaba mucho ponerme en su piel, en sus zapatos. Y como aquí hay dos personas en el público y los otros escuchando, os pido, si queréis, cerrar un momentín los ojos y pensar que ahora vosotros estáis solos en el Senegal, solos, absolutamente solos. Como sois mayores, estáis en un trabajo en que estáis en un trabajo en el campo, todos son de una religión diferente, hablan diferente, tienen el color de piel diferente y os miran como bichos raros. Un día, otro día, otro día, otro día, un año, otro año, porque aunque os vayáis acostumbrando, vayáis aprendiendo la lengua y vais aprendiendo sus costumbres, siempre seréis diferentes. Ya podéis abrir los ojos, gracias. Pues esto es lo que sentían ellos, pero siendo pequeños. Como adultos tenemos herramientas para gestionar según qué dificultades. Ellos no las tienen. Y si encuentran a alguien en este nuevo mundo que tienen que empezar a vivir, si encuentran a alguien a su lado que tenga un poco de humanidad y un poco de empatía, les hacemos la vida y la llegada un poquito más fácil. No digo fácil, pero un poquito más fácil. Entonces, mi objetivo es dar visibilidad a la diversidad y a la interculturalidad, porque ha venido para quedarse, nos guste o no nos guste. Tenemos que buscar la parte que nos une, ya que están aquí, y no centrarnos tanto en las diferencias. Y también dar una nueva mirada a la diversidad. Entonces, yo si con estos libros consigo que se pueda reflexionar, que se pueda dialogar y que se pueda abrir un poco más la mirada a estos niños y adolescentes que llegan de otros países para hacerles la vida más fácil, por mí está cumplido mi objetivo. Después también a los libros va ligado un cuentacuentos que el otro día hicimos aquí, que tuvo muy buena acogida. Y con eso creo que también se da mucha visibilidad y se empatiza mucho con el público infantil. Nada, deciros que en el stand, si queréis que os firme los libros, están a vuestra disposición. Y muchas gracias por dar este espacio a historias que normalmente quedan en el olvido. Muchas gracias. Soy Anaís Isarre, autora de la saga La alegría de vivir y otros libros de desarrollo personal. Y hoy estoy por aquí para presentaros la última publicación que he hecho. Soy autoeditora y he publicado El oráculo de la alegría de vivir. El oráculo de la alegría de vivir está basado en mi libro, el primero de la saga, que es La alegría de vivir. Lo tengo aquí también para que lo podáis ver. Es el que da nombre a la saga completa, es el primero. Y entonces, en base a él, para poder complementar, siempre me ha gustado mucho siempre el tema de que mis libros sean muy prácticos, que sirvan para utilizarlos, leer, subrayar, reflexionar, ayudarnos a hacer cambios en nuestra vida y que los podamos como tener muy a mano para seguir trabajando con ellos. Entonces se me ocurrió también una idea, que fue el sacar el oráculo, porque una de las cosas que yo hago también es utilizar el juego, la risa, todo lo que sea la creatividad para hacer las cosas de una manera diferente, que no sea siempre todo como tan serio, tan formal y tan ABC. No, podemos hacer cosas distintas. Y bueno, yo pensé en hacer una herramienta que fuera más práctica todavía y que sirviera a las personas que ya tienen el libro para poder trabajarlo más en el día a día y poder jugarlo, y a las personas que no tenían el libro, pues como una herramienta que les pueda ayudar, porque el oráculo en sí consta de dos partes, ¿vale? Y voy allí a contaros expresamente lo que es el oráculo. El oráculo tiene un libro, que es este,
que lo veis aquí, es pequeñito, es muy manejable. Esto sí que es un libro de bolsillo. Y luego tiene las cartas que van con él, que son estas cartas. Son 44 cartas. Entonces la primera es la portada, esa no cuenta, y luego hay 44 cartas que tienen una frase o una palabra y un número. ¿Qué es lo que hacemos con el oráculo? En el propio libro vais a encontrar una explicación, un por qué surge este oráculo, que es un poquito lo que os he estado contando ahora, y también vais a ver, el cómo utilizar las cartas. Todo lo vais a tener aquí explicado, aunque yo os lo explique aquí, una vez que se coge el oráculo, lo tenéis aquí, tenéis propuestas, ¿vale? Al final se trata de hacerlo de una forma intuitiva, de una forma jugada, y cada persona es un poco en lo que quiera creer, lo que creamos cada quien. Hay personas que les gusta pensar que las cartas nos traen un mensaje del universo, un mensaje especial, algo que hay una mezcla ahí de intuición, de ley de atracción, como que nos van a traer un mensaje que nos puede venir bien. Yo recomiendo hacer como una pregunta para ver qué es lo que necesito saber hoy. Por ejemplo, ¿qué necesito saber hoy? ¿Qué necesito recordar hoy? ¿Qué me puede venir bien tener en cuenta hoy? Cuando estamos, por ejemplo, atravesando algún momento en el que tenemos que tomar una decisión, no sabemos qué decisión tomar, por ejemplo, nos puede venir bien. Es como preguntar al oráculo, que es el que sabe. No es que sepa la respuesta, pero sí me va a dar a mí una pista de cómo encontrar yo la respuesta, ¿verdad? Entonces, allá os voy a explicar qué es lo que hay una vez que sacamos cada carta. Voy a hacer como un ejemplo aquí, voy a pensar que nos salga una carta que nos pueda ser útil para ahora, para poder trabajar y poder explicaros, ¿vale? Entonces, estaríamos barajeando las cartas y sacaríamos una carta al azar. En este caso nos ha salido Muévete, ¿vale? Aparece la palabra Muévete y arriba aparece un número, en este caso es el número 26. ¿Qué es lo que hacemos? Yo tengo esa carta presente, me la puedo dejar si quiero durante el día para tenerla cerca y de alguna manera voy a ver cómo me resuena a mí, con mi vida, con mi día a día, cómo me resuena a mí este mensaje que me está trayendo la carta. La carta me está diciendo Muévete. Es ahí donde voy al libro y en el propio libro busco el número 26, que es el número que tiene la carta. A ver, en este caso, vengo aquí, el número 26, que es Muévete. Entonces, siempre en todas las cartas vamos a tener una breve descripción, que es la explicación de la carta, luego un par de preguntas para reflexionar, después una propuesta de acción y para finalizar una creencia, una afirmación que me ayude a trabajar a nivel mental sobre qué es lo que quiero, lo que me puede venir bien en este momento de mi vida, qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero hacer. Os voy a leer la que ha salido, que es la de Muévete, ¿vale? La que tengo aquí. Y es lo siguiente. Cuando estamos tratando de cambiar algo, es normal que aparezcan resistencias, pero recuerda que lo importante es pasar a la acción, aunque a veces cueste. Para avanzar hay que moverse. Primero se decide y después se pasa a la acción. Tienen que darse las dos cosas, porque sin movimiento nada nuevo sucede. Muévete hacia el disfrute de la alegría de vivir. Pregúntate, ¿las decisiones que tomo a diario me acercan o me alejan de mis sueños? Y ahí cada persona pues va a tomar un tiempo para esa reflexión. ¿Me muevo en la dirección que me lleva a vivir mi vida con alegría? Voy a reflexionar y entonces voy a tener un momento de introspección para pararme. Ese momento del día voy a utilizar la carta para pararme un poquito a reflexionar y a conectar conmigo. Propuesta. Si hay algo que quieres hacer para conectar más con tu alegría interior y lo estás posponiendo, no lo demores más. Muévete. Decide hacer algo en esa dirección y toma acción hoy mismo. Y después viene una creencia, el cree en esto, para trabajarlo como forma de afirmación positiva.
tomo decisiones y me muevo hacia lo que aporta bienestar y alegría en mi vida, para que sigamos trabajando por ahí y le vayamos diciendo a nuestra mente qué es lo que queremos tener en nuestro día, en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo que os he dado de cómo utilizar el oráculo. Si queréis, ahora allí al fondo voy a estar para poderos firmar libros y el propio oráculo lo podéis comprar allí al fondo y os lo puedo dedicar. Y también os puedo responder a preguntas que os puedan haber surgido. También, si queréis, como tenemos tiempo, alguien hacer alguna pregunta, alguna cuestión, también podemos aprovechar y os respondo aquí, porque en realidad lo que os quería contar era explicaroslo, era esto. En principio solamente tengo el oráculo de la alegría de vivir. Sí que tengo previsto sacar los oráculos de los siguientes libros, de los siguientes tomos de la saga, que son el Cuando aprendas a amar, Payasea que el mundo lo vea y Que te quiten lo bailao. Cada uno de ellos van a tener su propio oráculo, pero ya los haré en su momento, ¿vale? Ahora de momento tenemos este y ya podéis ir trabajando por ahí. Si sentís más inclinación hacia el propio libro, pues trabajar con el libro. Si os llama más el oráculo, podéis empezar también por el oráculo, y si queréis tener todo completo, pues es tener el libro y el oráculo para complementar. Pero eso ya cada persona nos organizamos a nuestra manera. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cuestión antes de terminar? Ha quedado todo muy claro, os lo he explicado todo muy claramente. Lo leeréis y ya me podéis mandar algún mensaje también para contarme qué tal va. Vale, perfecto. Vale, pues entonces si no hay ninguna cosita más, lo dejamos por aquí y damos paso a que se prepare la persona que viene a continuación a presentaros su libro. Muchas gracias. Con las presentaciones de esta mañana vamos bastante ágiles porque es una cada cuarto de hora y nos vamos a adelantar un poquito, 2 minutos a la presentación. Me acompañan ahora en la mesa las integrantes de la Junta de la Asociación de Mujeres Veracruz de Conchel. Me hace especial ilusión presentar este libro porque ahora nos contarán ellas, pero yo creo que es una idea magnífica. Y casi si a veces los libros tienen algún padrino o madrina, pues en este caso me siento así. Normalmente los libros tienen una finalidad y es que los disfrutemos aquellos que nos gusta leer. Pero este libro además se puede disfrutar comiendo y eso tiene un plus. Ahora nos lo van a explicar ellas. Me acompañan, voy a empezar por la izquierda, Alicia, Belén, Guadalupe, Gisela y Almu. Nos falta Tamara, que también pertenece a la Junta y no ha podido venir. Belén, ¿me podrías decir en primer lugar, aunque yo ya lo sé, pero el público de aquí yo creo que todavía no del todo, ¿qué hacéis aquí? Buena pregunta. Hola, buenas tardes, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por este espacio que nos ha dado la FLA para poder presentar nuestro libro. También dar las gracias al Ayuntamiento de Monzón, que colaboró en la primera edición que hicimos, y venimos a presentar el libro de recetas que hemos estado recopilando durante este año en el pueblo, y ha salido este recopilatorio que es todo una intención de lo que hacemos en Conchel, y para poder guardarlo a un futuro y que estén representadas todas las casas de nuestro pueblo. La idea del libro me resultó muy curiosa, porque no sé de dónde sacasteis esa idea. Vosotras, que sois terriblemente jóvenes y mujeres con la tecnología en la mano, y que se os ocurra hacer esto. A ver, ¿dónde surgió esta idea? Guadalupe, me parece que tú sabes algo de eso. Pues la idea surgió porque en el pueblo de mi padre, unos años atrás, hicieron el libro para tener un bonito recuerdo del pueblo, y como empezábamos de nuevo, pues les di la idea
para recopilar recetas y así tener un recuerdo bonito de nuestro pueblo, Conchel, y las recetas antiguas y de las ahora, de la gente que vive allí. Exacto, hay recetas más antiguas y otras más modernas. Ese contenido del libro lo habéis ido recopilando a pie de calle. Conchel, hay pocas calles, pero están muy transitadas y muy vividas. Entonces, ¿cómo ha sido esa recopilación del contenido, Gise? Bueno, pues empezar fue costoso porque a la gente hace falta que le empujes un poco para colaborar. Y bueno, al final fue bonito también recopilar recetas, ya que pues nos llegaba una receta y nos acordábamos del bizcocho de la Pilarín que llevaba todas las tardes cuando éramos pequeñas mientras jugaban las abuelas al cinquillo, por ejemplo, y decíamos, anda, este bizcocho. Y bueno, es un libro intergeneracional que han participado tanto niños como adultos y que puede ser bonito para guardar. Además, habéis elegido un formato nada habitual. ¿Por qué, Alicia? Pues al final era la forma de llegar a todos los públicos, ¿no? Como ha dicho Gisela, como han participado niños y personas mayores, pues era la forma de que todo el mundo pudiese llegar a tener el libro en físico. Y es verdad que en una sociedad en la que todo es digital puede sonar raro, pero creemos que no hay nada como tener un libro en la cocina y poder cogerlo y tocarlo y usarlo. De hecho, ahora estáis ya recibiendo el feedback en forma digital, ¿no? En forma de fotos. Sí, ahora nos pasan fotos de las recetas que van haciendo, pero la idea de hacerlo en papel fue desde el principio. En ningún momento pensamos hacerlo de otra forma. Este libro formaba parte de las primeras jornadas culturales organizadas por vosotras, que tenían un eje común, un denominador común que partía de estos saberes y sabores, pero que tenía otros ingredientes, ¿no, Belén? Sí, al final lo que hemos hecho en este libro es pues, plasmar todo lo que es el pueblo, y dentro del hilo conductor de lo que hemos hecho en la asociación durante un mes entero, aparte de la exposición que también ha tenido muy buena acogida, y otros actos tanto para mayores y para pequeños, como ha dicho Gisela y Alicia. Al final lo que queremos, somos un pueblo muy pequeño y la comunidad la hacemos entre todos, y como los de Conchel estamos muy orgullosos de ser de Conchel, seguir haciendo pueblo y seguir contribuyendo lo que podamos a seguir creciendo. Ese apoyo a Conchel, a los pueblos pequeños y a Aragón también se ve plasmado en este libro, porque tiene una sección especial. La exposición ya no la podéis visitar, me parece, porque ya la cerraron, pero era una exposición que no solo tenía los elementos de la cocina o del comedor, sino que olía muy bien, olía a las casas de antaño en tiempo de Navidad, en un tiempo previo en el que se hacía una celebración y una elaboración muy particular, y que vosotras habéis querido recoger, ¿no, Almudena? Bueno, yo creo que anteriormente en los pueblos lo que se hacía era fiestas mayores, las fiestas pequeñas y luego esa gran fiesta, la del mondongo. Entonces es como la parte más especial del libro, la parte final, algo spoiler, que recogemos pues las recetas del mondongo, las tradiciones y esa pequeña fiesta pues que se hacía en Conchel. Efectivamente, los que visitamos la exposición veíamos allí colgados los chorizos, las longanizas, el adobo, el hueso del jamón, que yo creo que ya se lo han ido acabando porque ha pasado muchísima gente. Ellas aquí han venido a hablar de su libro, que es el nuestro, es el de todas las personas que formamos parte de la Asociación de Vecinos de Conchel y de la Asociación de Mujeres de Conchel, porque se participa a partes iguales en todas las actividades que se hacen. Es un libro que se puede comprar aquí en la Feria del Libro Aragonés. Yo creo que no os podíais imaginar ninguna de vosotras sentadas en una mesa presentando un libro. Me gustaría, antes de acabar, que cada una de vosotras dijera una receta que se puede encontrar en el libro, solo el nombre. Empezamos por Almudena y seguimos.
Yo voy a poner una de mi casa, la de mi madre, las chiretas, que creo que muchos que están aquí sentados las habrán probado, y mi madre las hacía de lujo. A mí me gusta una parte fundamental en el libro, que es la de los niños, y no voy a nombrar ninguna en concreto, pero la participación de los niños para mí ha sido muy importante. María, Isella, Martina, Irene. Yo, por receta antigua y siendo que es de mi abuela, la de las rosquillas. Yo también la receta de las croquetas de mi abuela Aurora, que ahora me toca hacerlas a mí en casa por herencia o obligación, entonces es una de las más especiales. Y yo, pues, por nombrar a nuestra otra abuela, los empanadones. Muy bien, pues a mí sí que me gustaría decir, para que el público se anime a hacer recetas y que se anime a cocinar para que los demás disfrutemos de esas comidas y sobre todo de esas conversaciones. Los sabores y saberes van siempre unidos y si cerramos los ojos seguro que cada uno tiene alguna receta que le recuerda hasta el aroma. Os voy a dar los ingredientes para una receta perfecta. Se necesita una cazuela muy grande, que en este caso ha sido conchel, unos utensilios de puchero para remover, agitar, unir y ligar, que lo ha hecho la Asociación de Mujeres Veracruz, un fuego perenne de leña aragonesa y unos productos de proximidad para que sea las recetas del huerto a la mesa o de la cocina al plato. Todo eso está más o menos en los siguientes ingredientes. Kilos de ilusión necesarios para un evento como este, muchos litros de alegría y echados poco a poco, varios racimos de bondad, unas pizcas de tozudez, algo de picardía, unos cuantos gramos de paciencia, 6 porciones de juventud y dedicación al gusto mientras se vea necesario. Todo eso se mezcla muy bien, ellas lo han mezclado durante 6 meses y lo están sirviendo muy caliente. Disfrutad y buen provecho. Buenas tardes. Con unos minutos de retraso sobre el horario previsto, ahora sí, ya me pensaba yo que esto no chutaba. Voy a disculpar primero, si te parece bien, Elena, a Chusé Aragüés, que no ha podido venir. Según él, tiene gripe, ha pillado una galipandia. La realidad es que yo pienso que se avergonza sobre todo cuando presento yo me parece que ya no quiere ni venir, pero aquí cuando estoy yo aquí al mando del micrófono, este Chusé que es muy listo. Bueno, os voy a comenzar bien que aquí en el programa de actos tenéis la presentación de 3 libros. De los 3 libros solo van a presentar 2, Elena y yo. Mauricio Delgado no ha podido venir con la batalla de Sibirana, disculpa la suya asistencia. Y en el caso nuestro, yo voy a hablar solo per yo, Elena, porque aquí nos toca presentar el libro Sobre todo no torna mal. Sobre todo no torna mal quiere decir que si vas, pues tienes que procurar tornar bien, no toma mal. En realidad, como son un poco frikis, yo voy a presentar un libro distinto al que está el programa. Al mío programa posa Sobre todo no torna mal y os voy a presentar el libro Sobre todo no toma mal. Y diréis, ¿pero qué diferencia hay? Bueno, pues lo tenéis que leer y entonces os daréis cuenta de cuál es la diferencia. Os voy a explicar la historia de este libro. El año pasado, el día 6 de diciembre, fa un año en esta feria de Monzón, cuando estaban allá a la otra nave, Chusé Aragüés me va a proponer este libro que tenéis aquí de van. Él me va a decir un libro de historias de FRI. Y yo que en aquel momento tenía en mente una novela que sigo teniendo al Tozuelo, le va a hacer caso y le va a decir, vale, muy bien, Chusep faré en un libro de historietas de FRI. ¿Qué va a pasar con ese libro? Que yo pensaba que no tendría casi historietas. Va a llegar per la noche a casa, me va a posar a furonear per aquellos armarios, uséase los discos duros del ordenador y de la nube, y me va a dar cuenta de que sí que tenía historias suficientes. Y lo que van a hacer va a ser, le va a decir, este es el material que tengo, ¿qué te parece? Le va a parecer estupendamente y sabe la génesis de cómo han llegado a tener el libro este.
Voy a hacer un spoiler que no toca mucho, pero como el año pasado yo tenía en mente una novela, pues ya os adelanto que el año que viene, si me veis subir por este mismo escenario, o allá en la Navaquella, pues a lo millón entonces sí que presento la fantástica novela que nunca acabo remato de escribir. Así que si me veis el año que viene otra vez por aquí, pensad, este tío ya por fin ha publicado, primero ha escrito y ha publicado la novela. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este libro? Como te os he dicho, Chusé quería un libro de Ferrey. ¿Y qué tiene que ver Ferrey con lo que suelo hacer yo? Que yo soy una persona, el que me conozca, soy un misache prauserio. Bueno, pues sí, no, en realidad me da per escribir tontadas. ¿Y qué significa tontadas? El mundo del humor, además aquí en Aragón conoceréis la somarda aragonesa, el mundo del humor es un mundo prou trillao. Si tenéis en que darle palabras para definir qué es lo que hay en este libro, te voy a dar unas cuantas, te sonarán todas, y todas están relacionadas y todas están metidas en este libro. Absurdo, sátira, parodia, surrealismo, humor, ironía, sarcasmo, comedia, y no le he posado más pa no aturdito. Tot iso son las bases o la filosofía que encerra en este libro. Los libros de humor, a veces cuento la anécdota de que yo pensaba que esto era un libro absurdo. Además, la gente cuando me pregunta ¿de qué va el tuyo libro? Yo suelo decir, no lo compréis, comprad libros serios, comprad libros con una profundidad de pensamiento que por supuesto este libro no tiene. Un libro de simplezas, ¿qué pueden haber? Un libro que no contiene más que tontadas. Pues contó la anécdota de que una vez charran con un escritor al que conozco, le va a explicar esto mismo. Le va a decir, Nino, he feito un libro de tontadas. Y me va a dar una, se llama masterclass en extranjero, o sea, una clase magistral, sobre el mundo del humor y la profundidad que pueden encerrar esas ideas aparentemente absurdas que uno solta sin pensar y al final resulta que le llegan a... Ojo, cuidado, y sin respirar. Que te lo voy a traducir. El mundo del humor tiene mucho peligro. La chen valiente, los que van de frente, dicen las cosas tal y como lo piensan, dicen las cosas como sienten. Los cobardes como yo no feniso, los cobardes como yo mos amagan y acaban de, al final, son igual de cabrones, perdido de alguna manera, pero no se nota tanto. Entonces, así hay una inteligencia amagada. Esto todo lo digo porque yo a veces pienso en estos escritos que fui. Y la primera capa, esto que se llama la escritura en capas, lectura entre líneas, la primera capa siempre son chorradetas simples, para que la gente se el pase bien y se entretenga. Y ahora diréis, ya, pero después no hay algo más, ¿asti de vais? Sí, la sustancia no está en lo que leigaz. Lo que leigaz es solamente la tapadera de lo que en realidad quiero contar. ¿Y qué quiero contar en estas historias? Leed, es que si te lo digo tampoco tiene ninguna gracia. Bueno, me imagino que todos los que estás aquí sentados sos los únicos que no les compra, claro, porque toda aquella chen que ya no viene ni me atiende, y esa chen ya la tiene entonces en casa, ya se la han leído, o sea que ahora yo os hablo a los que estás aquí, que son los 4 o 5 que faltas de comprar, o sea, en realidad ya casi no tiene todo el mundo. Bueno, dicho esto, y como me estoy mirando la hora y después le daré paso a Elena, os voy a leer una cita con la que arranca este libro, una cita que me va a encantar. Es del dramaturgo George Bernard Shaw, dramaturgo crítico y polemista irlandés, que diva, te lo voy a decir en castellano. Si vas a decirle a la gente la verdad, hazlos reír. Si no lo haces, te matarán. Ya te os digo que la verdad es cruda y la verdad ninguno quiere que le digan. Así que el que ya me conoce sabe que yo soy una persona prou maja y dice, hoy que zaga el más simpático, pero no sé por qué él dice, porque esto mentira. A lo que voy, que el que se liga a estos escritos entenderá un poco millón qué es lo que pasa por este tozuelo. Aparentemente, tras esta fantástica y apasionada sonrisa, se esconde un tío retorcido que el que me conozca pues ya sabrá también de qué va. Bueno, y ahora los 5 minutos que me quedan, te os digo, ¿qué hay dentro de estas historietas? Estas historietas las voy a dividir, o están divididas en 3 apartados. Fa un rato estaba por aquí Alejandro Ballesteros de Hit Radio Lograu, no sé si lo conocéis, Hit Radio Lograu, Alejandro Ballesteros. Le he dicho, Alejandro, te voy a regalar un libro. Dice, sí, ¿quieres? Y digo, sí, y sale La Tuya Radio. ¿Cómo La Tuya Radio? Pues me he dado cuenta
yo esto me he enterado fa un rato, este maitino, Alejandro Ballesteros no sabía que yo tenía este libro. Y le enseño la portada y aquí sale un dial de una radio. Y dice, pero si está en la mía emisora. Digo, pues me lo has dicho tú, yo no lo sabía. Resulta que yo fui un programa de radio en Hit Radio Lograu de Alejandro Ballesteros y en ese programa de radio yo feba un micro apartado de 20 minutos y en esos 20 minutos yo contaba historia. Bueno, en realidad feba entrevistas. Yo era entrevistador, las entrevistas las grababa en casa mía, en una bodega que tengo, y de hecho el programa se llamaba La Bodega de Casa Nuestra, y luego yo una vez que ceba la grabación le empaquetaba en un MP3 y Alejandro radiaba por allí per la emisora. Bueno, pues van llegar a hacer 6 programas, porque al final ya no me daba la vida para fer más. ¿Y esos 6 programas de qué trataban? Pues yo me encargaba de entrevistar a chen de nivel. La chen de nivel, cada uno que se imagine lo que quiere decir. O sea, chen hay mucha en el mundo. Pero chen de nivel, que son las que realmente interesan, pues no hay tantos. Entonces yo buscaba personajes que llamasen la atención por algo, por alguna característica que fuese impactante, algo que por el territorio nuestro, por Aragón, por la Ribagorza, no se conociese. Por ejemplo, el libro arranca con una entrevista que le va a hacer, voy a mirarme los nombres porque no me acuerdo, a Matías Riverola. Matías Riverola era de Villanueva del Fresno, esto está en Badajoz, un tío que, bueno, el resumen es que va a estudiar física al Zagal. Y fa unos años que iban unos prototipos de centrales nucleares, pero a nivel casero, porque la central nuclear además tiene muy mala política, muy mala prensa. Lo que se estaba estudiando desde el CSIC, Centro Superior de Investigación Científica, era hacer centrales nucleares que se pudiesen tener a casa de cada uno, para hacer la electricidad en casa, que ahora en el fondo te mete las placas solares y poco más o menos es lo mismo. Como la chen lo de la energía nuclear no el tenía muy tratado, lo que se va a hacer el prototipo, van a amagar en un pallero en Estadilla, subir a la carrodilla. Elena que de Estadilla, pues de esto ya no, ni pestaña, porque ya se sabe toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, van a montar allí en el pallero la central nuclear, se van a dar cuenta de que con la caloreta podían aprovechar dicha energía radiante para hacer pastillos. Se van a asociar con los de Se Castilla, que tiene unas panaderías fantásticas, fan unos pastillos maravillosos. Le daba un reguste raro, la che no tenía por qué saber lo que aquello era calorina de la central nuclear. Pero bueno, la cosa es que el negocio va a funcionar para Uben. Entre lo de la energía nuclear que te sacaba la electricidad, más la caloreta para hacer los pastillos, aquello va y tiran. Sobre todo no toma mal, no te lo tomes a mal, no te enfades por la broma que te han hecho. No. Sobre todo no toma mal quiere decir que no te hieran, que no tengas un accidente. Aquí se contan pros accidentes. Y por último, la parte que triunfa, sobre todo hablar de demás, la vida en pareja. Yo no sé si sabes que la vida en pareja es compleja. No sé si te os ha pasado alguna vez. Hay chen que dice que discute a casa. Bueno, no sé, no hay de todo en esta vida. Bueno, pues a la chen le gusta enterarse de que los demás también discuten. ¿Por qué? Pues porque uno dice, ¿seré yo el único raro que con la muller me llevo mal? En el caso mío, la mía muller que sabe de todo y en general siempre salen los míos escritos. Pero yo la nombro prou, nunca le digo el nombre correcto. Pues a la mía muller... Claro, la mía muller, en el caso mío, siempre es la misma, pero en las historietas cambia. Así que las historias de la vida en pareja pues suelen triunfar también. Doy paso a Elena Chazal, que también normal como yo. Bueno, es difícil fer una presentación después de este home, porque claro, te chafa todos los chistes y todas las historias, pero bueno, no pasa nada, estoy acostumbrada y han feito unos cuantos bolos chuntos. Nos conocen fa tiempos, ¿eh? Sí, y al final han feito hasta amistad los de Fonz y los de Estadilla, que això ya era prou difícil, con que bueno, en fin, de algo ha servido esta amistad. El libro que te os presento hoy aquí, Cuentos de la Lluna Nueva, un conjunto de 25 relatos, que bueno, he replegado a lo largo de los años, porque claro, ya llevo unos años escribiendo y bueno, ya una se fa gran y también tiene ganas de retabillar todo lo que tiene per asti para que no se pierda, ¿no? En algunos estaban ya publicados en algún concurso literario, premio per asti, con otros, pero bueno, yo he intentado por recuperarlos aquí, ¿no? Hay unos 20 inéditos y unos 5 me parece que estaban ya editados en otros lados. Hay 2 partes en el libro, uno, digamos, relatos más bien de viajes, que se desarrolla pues, en distintos países del mundo, en Buenos Aires, en Berlín, en el Cairo, bueno, en Nueva York, varios sitios del mundo. Y la segunda parte son relatos más costumbristas, que están más arraigados a la tierra,
que se desarrollan más en la zona nuestra, que podría ser igual la Ribagorza que el Somontano o cualquiera de las tierras de Aragón. Algunos tienen ubicación, otros no. Precisamente la ilustración de la portada, que lo va fer la il·lustradora Daniela Bes, que va conocer passar en Chorche, en la Feria de Zaragoza, mostra ese contraste entre los dos mundos. Salen así las torres gemelas, las torres bezonas, que din en aragonés, de Nueva York, per un lado, y al otro, pues unos casetas con una chuminera y tal, que más, digamos, los relatos de la tierra, más costumbrista y local. La primera parte, en los relatos de viajes, hay uno precisamente que habla de un viaje que va a hacer yo a Nueva York el mismo año que van a caer las Torres Gemelas, las Torres Bezonas. Va a ser, bueno, en la Semana Santa del año 2001, que van a estar per allí y van a hacer un viaje turístico, ¿no?, de estos típicos, que subes a una de las Torres Gemelas y, bueno, pues van a ver todo el panorama de Nueva York desde allí, tal y cual. Bueno, van a hacer las visitas que normalmente fan los turistas, pues a Long Island, a la Estatua de la Libertad, aquí y allá. Y luego, en septiembre, van a ver los atentados donde van a caer las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, va a ser un choque tan fuerte aquello que bueno, van a decir, bueno, pues esto esporádicamente no nos ha tocado a nosotros, pero va a ser una historia que va a cambiar el mundo y la forma de ver muchas cosas, ¿no? Después hay unas también, bueno, precisamente tengo un vídeo promocional en YouTube. Si metéis cuentos de la lluna en mingua, de la luna llena, os saldrá el vídeo que habla de este relato. Me confundido con cuentos de la lluna en mingua porque precisamente tengo un primer libro de relatos que se titula así, ¿vale? No hay que confundir el uno con el otro, ¿vale? Lo he feito per darle más equilibrio a los relatos. Después tenéis otro relato que se llama Asuntos prou internos, donde aparece un intérprete de Neil Armstrong, que va a ser un personaje real que yo va a conocer, que se va a morir en pandemia fa poco. Así aparece pues, la ciudad de Soweto, en Sudáfrica. También este hombre va a ser policía en Nueva York. La historia tiene una base real, pero se ha ficcionado la trama y aparece una prostituta asesinada a navalladas en la ciudad de los grataciels, de los rascacielos. Gracias por acompañarnos y estar aquí a estas horas con nosotros. Muchas gracias a la organización por permitirnos presentar aquí 3 de los 12 libros que hemos publicado este año. Y voy a empezar presentando a la mesa que me acompaña, a los actores, a Imma Ferrer, que es de Ontinyent, Carlos, no, Antonio Fernández, mira que hemos hecho 22 presentaciones con él y ahora me había quedado en blanco. Antonio Fernández, que es de Belver, y a María Ángeles Moore, que es de aquí de Monzón y todos nos conocéis. Y yo soy Enrique Casasnovas, estoy en representación de la editorial Aragón Tiene Talento, que comercializamos todos los libros que editamos con la marca de Books Online y los vendemos tanto en físico como por internet. Estaba esta mañana Manuel Campovidal diciendo que en Aragón no sabemos comunicar lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Entonces voy a comunicar yo que aquí en esta sala hay mucho talento cultural, mucho talento en editoriales que están editando muy bien, además a una calidad a nivel nacional, y mucho talento de escritores. Tanto locales como digamos nacionales o internacionales. Luz Gabas va a estar por aquí también firmando dentro de poco. Y no les tengo nada más que contar porque solamente tenemos 10 minutos cada uno y va a empezar Imma hablándonos de su libro, que es un libro digamos de arte y ensayo, que es un libro costumbrista que ha recogido lo que son los escudos y las grabaciones que tienen las piedras medievales de las casas y las paredes de ahí de Ontinyent. Imma, es tu turno, te esperamos y yo te aviso si se te va a acabar el tiempo. Buenas tardes. Huellas del pasado nos invita a recorrer la memoria de Ontinyent. Huellas del pasado nos invita a recorrer la memoria de Ontinyent. A través de documentos, edificios, la memoria oral y personas que nos precedieron.
entre ellas Jaime I, el cual pasó en el castillo de Ontinyena 6 meses. Pablo Castellangas, otro personaje nacido en Ontinyena en 1843, nos dejó escrito lo siguiente: Ontinyena yace recostada sobre la falda de una colina en cuya cumbre existen las ruinas de un castillo que debió ser un fuerte durante la época de la Reconquista o un vigía del castillo de los templarios de Chalamera. Otra de las personas que tenemos que destacar es Mariano Angás. Mariano Angás nos deja un legado muy importante de su vida que transcurrió en la Cuba de principios de 1869. En 1976 se le da la Cruz del Mérito Militar y 4 meses después el Pasador con distintivo, y en el 76 es nombrado escribiente con el empleo de sargento. Recorriendo la memoria de todas estas personas, sabemos que Pablo Angás en el año 1875 escribió: al día siguiente nos dijeron había salido el rey para España y dirigimos rumbo a Barcelona, a cuyo puerto llegamos el día 10. Permanecimos fondeados unas 4 horas a la boca del puerto, sin entrar, porque nos dijeron que iba a marchar Su Majestad el Rey hacia Valencia en la fragata Navas de Tolosa. A las 4 elevamos anclas y marchamos escoltando a Su Majestad. Está relatando la vuelta a España del rey Alfonso XII. Otra de las personas que tuvo relevancia en la historia de España fue Juan José Catalán, escritor, poeta y dorador. Conoció a Francisco de Goya en la misma época que Ignacio Ramón de Roda y Pamias, nacido en Ontinyena y obispo de León, firmó el manifiesto de los persas a favor de Fernando VII. Aquí nos encontramos con 3 personas cuyos orígenes son de Ontinyena y están relacionadas con la corte. Josefina Tudó Catalán fue la segunda esposa de Manuel Godoy y es, según la historia, más conocida por Pepita Tudó, es la mujer que fue la modelo de los cuadros pintados por Goya, La maja desnuda y La maja vestida. Todo un orgullo para Ontinyena. Como también lo es Áurea Cuadrado, una de las primeras mujeres feministas que nació en 1894. En el barrio de las Corts de Barcelona tiene una plaza dedicada. No podemos olvidar tampoco a otro personaje que nos dejó sus memorias escritas y muy detalladas de las guerras carlistas, en un documento que tiene las tapas de piel curtida a mano. Comienza en 1936 y dice textualmente en la primera página: salida de Madrid a campaña en el año 1836 a la expedición de Gómez a Andalucía. En estas memorias nos escribe el 25 de noviembre: latente necesidad de pan. El 14 de mayo, a las 4 de la mañana, se rompe el fuego de cañón. La división inglesa iba adelante y ganaron todas fortificaciones a Estirún. Al llegar aquí resistieron, entraron los ingleses primero y a nadie daban cuartel. Me gustaría hablar del corneta del general Prim, otro ontinyenense. El corneta del general Prim, en el Museo de Arte de Cataluña, tiene una foto realizada a lápiz grafito por Mariano Fortuny, que fue el reportero gráfico en la expedición militar. En la batalla de los Castillejos fue condecorado y tiene una medalla que conserva su familia. Ya en el año 1910, Pascual, ya situado en el pueblo y haciendo vida familiar, declaró tener 2 asnos, 6 cabezas de ganado y una cabra. En todas estas historias de ontinyenenses que destacan, no podemos olvidar a Basilisa Buisán. Fue profesora
y estudió el lenguaje de signos, siendo llamada como candidata a dar clases a don Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XIII. Quedó en segundo lugar, un gran mérito para una mujer en esa época. Desarrolló su carrera profesional siendo muy apreciada en Lérida. Todas estas historias ontiñenenses que han destacado en la historia de España son importantes, pero también debemos un homenaje a la memoria oral, a la arquitectura popular, a las paredes de piedra, a los patios empedrados, a las ventanas, a los balcones, a todas esas huellas que nos dejan reflejadas las historias del paso de los años, al esfuerzo de oficios como picapedreros, canteros, herreros. Este libro es un espejo del ayer para comprender mejor el presente y podemos preservar el legado de un pueblo que se resiste al olvido. Muchas gracias, Inma. Estás, bueno, hasta nos ha sobrado minutos y todo. Va a tomar la palabra Antonio, que ha escrito, es un libro completamente diferente al de Inma. Ha escrito su primera novela con... La verdad es que no sé en qué género literario clasificarlo. Él nos explicará porque es incluso novedosa en cuanto a clasificación de género literario. Bueno, Antonio, te dejo la palabra a ti. Buenas tardes, gracias por haber venido. En primer lugar, agradecer a la organización de la Feria del Libro Aragonés darme visibilidad a este libro y espero que, siendo el evento cultural del año en Aragón, siga por muchos años aquí en Monzón. Después, agradecer en primer lugar a la editorial Aragón Tiene Talento las facilidades que me dio desde el primer minuto para poder realizar mi libro y darle esa visibilidad que buscaba desde el principio. Hay más colaboraciones en el libro, empezando por la portada del libro, que está realizada por una persona de mi pueblo, por Jesús Ferrer, que es un aficionado a la fotografía y de profesión pescatero, para que os hagáis una idea de lo que es, ¿vale? El prólogo está realizado por una persona también cercana de Alcolea de Cinca, de Estrella Sala, a la que conozco desde hace años. Ella me quiere mucho y cuando podáis leer el prólogo lo entenderéis porque digo que me quiere mucho, ¿vale? Y las ilustraciones que van dentro del libro están realizadas por Carlos Enríquez, de Oso de Cinca, que ha recibido varios premios, Félix de Azara. Tenéis aquí en el libro unas ilustraciones que acompañan lo que es la historia que va dentro de él, ¿vale? Las hemos hecho un poco más grandes para que podáis verlas. Y la verdad que desde aquí ahora mismo mando todo mi apoyo a él. Está atravesando un problema ahora personal y desde aquí le mando muchos ánimos para que siga adelante, ¿vale? Como decía Enrique, el género yo lo calificaría como género humano y muy cercano y personal, ¿vale? He intentado que el libro pueda entretener a todos los públicos desde 0 a 100 años, por ejemplo, y que al final del libro uno saque un mensaje. Yo, haciendo un poco de gracia para vender los libros, a la gente que pasaba le decía, es como si estuvieras comprando un billete, estás haciendo un viaje y cuando terminas el viaje y cierras la portada del libro, serás mejor persona que cuando has empezado a leerlo. Se quedaban mirando así entre sí y digo, bueno, si ya lo eres, aún no serás mejor, ¿no? Pero bueno, es un guiño a la lectura y a la venta, pero en realidad sí que es verdad, que a lo que le pasa al protagonista tiene que tomar unas decisiones duras, como en la vida tomamos los demás, y que al final vas aprendiendo de que a veces aciertas, a veces te equivocas y es la vida misma. Por eso digo que es un libro de género humano y cercano, con palabras muy fáciles de entender y frases cortas para que al lector no se le haga muy largo. También os recomiendo leerlo capítulo a capítulo, porque si lees muy rápido te pierdes cosas. Y deberías de leerlo otra vez el libro para entenderlo. Entonces, contra más pausa le podamos dar al libro, más entenderemos lo que la historia lleva dentro, ¿no? El protagonista del libro
tiene una pérdida de memoria, ¿vale? Y no sabe quién es en realidad. Entonces es como imaginaros despertar un día desnudos en una habitación sin saber quiénes sois y sin que nadie te lo diga. La verdad que la ansiedad y la angustia que sufre el protagonista es muy alta, ¿vale? Poco a poco él va intentando descubrir quién es. Al final os voy a desvelar un poco. Sí consigue saber quién es, ¿vale? Y luego la historia da un giro repentino y lo que menos os va a importar es quién sea el protagonista, ¿vale? Sino simplemente la historia que lleva dentro y lo que ocurre dentro del libro. También os puede parecer que está realizada por dos autores. El que comenzó el libro se llama Antonio Fernández y el que lo acaba también se llama igual. Soy el mismo, ¿vale? Pero uno era en 2020 y ahora es en 2025. Y luego, pues las prisas de poder sacar el libro en la feria del libro del 23 de abril, pues hace que la trama se acelere. Le va bien a la historia porque él está leyendo un libro con mucha angustia porque el personaje no sabe quién es y de repente hace un clic y la historia se revoluciona. Los últimos capítulos los puedes leer muy rápidamente y tienes ganas de seguir, como una serie de Netflix que no puedes dejar de ver, ¿vale? Esta es mi 17ª presentación, ¿vale? Me quedan 5 más. Y cada una es diferente. Eso lo digo en todos los sitios que voy. Normalmente traigo un bizcocho de chocolate. Hoy no he podido traerlo, así que os vais a quedar sin él. Tendréis que venir a otra de las que haga. Pero la verdad es que se agradece después de una presentación la charla con los lectores, hablando sobre el libro y intentando explicarles qué hay dentro de él, ¿vale? Me gustaría leerlos un poco del libro. Antes de dejarme solo, María volvió a mirarme como la primera vez. Me enviaba paz y tranquilidad. Sus ojos reflejaban la luz hacia mí para bajar el temblor de mi cuerpo. Notaba cómo el latido de mi corazón bajaba el ritmo. Tuve la sensación de estar entre nubes de algodón. Ese cariño que me dijo una vez me hizo pensar que formaba parte de mi vida anterior, pero no sabía hasta qué punto. El destino te pone a prueba muchas veces, provocando que saques fuerzas de donde sea para sobrevivir. Eso es lo que estaba tratando de hacer desde el principio. Desperté. Mis sueños eran intensos, pero la mañana siguiente apenas podía recordar algo. Eran caras desconocidas, lugares que tampoco tenían nombres y sonidos extraños que me despertaban en la noche. Mi mente no paraba a intentar asociar todo ello para tener algo de fe en conseguir saber quién era en realidad. El no saberlo te provoca una ansiedad brutal y hace que los días pasen lentos como si no fuera a llegar la noche. Había perdido la noción del tiempo. Tenía que hacer algo. Volví a intentar gritar y moverme para hacer ruido. Esta es una de las partes donde el protagonista todavía no sabe quién es y está lleno de ansiedad, ¿vale? Y no sé el tiempo que me queda, pero este último minuto... Te quedan 3 minutos. ¿3 minutos? Vale, pues me sobran 2, que tenéis ganas de escuchar a María Ángeles también. Bueno, pues 2 cosas quería comentaros para el final. La primera, que al comprar este ejemplar del libro vais a aportar 1 euro a la lucha contra el cáncer. Es poquito, pero si vamos sumando los euros, al final conseguiremos acabar con esta maldita enfermedad que nos rodea cada día a todos nosotros, ¿vale? Y la segunda cosa que quería deciros es que si estoy aquí es por mi madre, ¿vale? Ella me dio la vida, me enseñó a ser como soy, ¿vale? Desgraciadamente ahora no puede estar contra nosotros y hay cosas que me llenan a la cabeza y me gusta gritar, ¿vale? Y entonces, para despedirme, me gustaría gritaros a todos una cosa que piensas con el corazón y nunca la dices. ¡Viva la madre que me parió! ¡Viva! Muchas gracias, Antonio, por tu exposición y por cernirte al tiempo que nos ha dejado la organización. Después del libro de Bajo la niebla, vamos a hablar del velo protector, de la novela
de la novela histórica que ha escrito María Ángeles. A María Ángeles la podemos conocer por muchos perfiles. Yo la relacionaba con el tema de la poesía, por participar en las rondas poéticas de Monzón, por ser una miembro activo del grupo de poetas Bajo las Estrellas, y me sorprendió con esta novela histórica que, como todas las novelas, también hay un trasfondo de amor, pero el amor no solamente el amor romántico, sino en todas sus facetas. Ella nos va a hablar un poquito más de su obra. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que en este momento no os veo apenas porque tenemos estos focos aquí a cada lado que, bueno, tengo que intuir. Pero bueno, cuando he subido he visto que estabais pues familia, amigos, público y bueno, veo aquí delante autoridades y bueno, os lo agradezco de verdad con el corazón de que estéis aquí. Y también, pues por supuesto, pues a Enrique por esta presentación, a la FLA que nos da esta oportunidad anualmente, da esta oportunidad tan impresionante, tan buena Monzón. Y bueno, pues a mis compañeros de mesa, muchísimas gracias, lo que habéis contado muy interesante. Y bueno, os voy a hablar de mi novela. La verdad es que soy pardilla porque no he subido ni siquiera a la mesa la novela. En fin, cosas que pasan, pero creo que en control tienen algunas imágenes que voy a pedir, sobre todo la de la lámina de Anton Wingerde. Y bueno, pues voy a hablar de mi novela. Como ha dicho Enrique, se trata de una novela histórica que está centrada concretamente en el año 1563 en Monzón. Gracias. Y bueno, pues está centrada en ese año, pero concretamente desde Carnestolendas hasta el mes de agosto. O sea que toda la historia, la trama de la novela está muy concentrada. Y os preguntaréis por qué. Bueno, pues en ese año se producen en Monzón dos hechos importantísimos que son la inspiración que tuve para escribir. Pero la tuve cuando realmente pude conectar estos dos hechos. Porque mientras los contemplaba aislados no se me había ocurrido la novela. Y os explico. Uno de ellos es la visita a Monzón de un dibujante topógrafo que estaba en la corte de Felipe II, que tiene el encargo del rey de dibujar las principales ciudades y villas de los reinos. Y este hombre era un flamenco, afincado en Madrid, en la corte, como digo, y entonces pues organiza su trabajo en una serie de viajes, creo que fueron 7 en total, y en el segundo viaje, que el primero fue en Madrid y el segundo Aragón, dibuja 3 ciudades, Daroca, Zaragoza y Monzón. También esto a mí me hizo sentirme muy orgullosa de mi pueblo porque pensé, qué importancia la villa de Monzón, que está comparada, por ejemplo, con Daroca y con la capital, con Zaragoza. Y bueno, eso fue una suerte tremenda porque en esta lámina se descubrían pues iglesias y algunos otros elementos que habían desaparecido el siglo posterior, el siglo XVII, en las guerras del Segadors, la guerra de secesión catalana, los levantamientos que hay contra Felipe IV. Entonces, este acontecimiento, que por cierto estamos celebrando, estamos todavía en los efluvios de la festividad de Santa Bárbara, y la celebramos precisamente por la toma, la recuperación de la plaza en el año 1643, que había sido tomada por los franceses. Pues bien, el siglo anterior, en 1563, este dibujante vino a Monzón y nos hizo el dibujo de la villa, que era desconocida, había desaparecido, al siglo siguiente desaparecería, pues por ejemplo, algunos elementos como por ejemplo Santa Quiteria, San Bartolomé, no tenía todavía el castillo, las murallas del siglo XVIII, en fin, vemos una villa muy diferente y nos da pues algunas nociones de cómo fue, sobre todo cuando era pues una villa muy amurallada. Y el otro acontecimiento que yo relacioné fue la celebración de las Cortes de ese año, las Cortes aragonesas, de 1563. Muy interesante este dato porque veréis, esas Cortes eran muy importantes porque el rey Felipe II tenía la intención de que en Monzón fuese jurado su hijo, el primogénito, el príncipe de Asturias, Carlos, en las Cortes, como había sido jurado en 1642 en las Cortes castellanas. Pero el año anterior, en 1642, el príncipe, pues en un enredo de faldas persiguiendo a una chica, tuvo un accidente muy grave
y bueno, pues prácticamente se abrió la cabeza. Claro, como la medicina de entonces no estaba adelantada, la verdad es que debió de tener una infección muy grande que se temió por su vida. Y la verdad es que el rey incluso hizo un llamamiento a ciudades, bueno, a todos los lugares de sus reinos para que rezaran e hicieran procesiones por la salud, porque sanara a su hijo, ¿vale? Entonces, bueno, pues se supone que también en Monzón ocurrió eso y yo pues así lo incluyo en la novela. Entonces, esto fue muy importante porque el rey había decidido que las cortes fueran en junio, pero en junio, al haber tenido este accidente, sanó el príncipe, pero le quedaron secuelas. Y cuando iba a estar a punto ya de decidir al final la llegada a Monzón, tuvo el príncipe calenturas que le impidieron pues la salida del palacio donde se encontraba, que era Alcalá de Henares. Y bueno, pues tuvo que retrasar el rey las cortes para agosto. O sea, mandó misivas a Monzón como que iban a ser en agosto. Pero volvió a suceder lo mismo y entonces tuvieron que retrasarlas, el rey tuvo que retrasarlas al mes de septiembre. Todo esto a mí me viene fenomenal para la novela, para la trama de la novela, porque claro, pues bueno, cuando la leéis lo entenderéis, pero me viene muy bien porque yo... la inspiración fue que este dibujante topógrafo, que ya tenía edad, la verdad es que tuve que alterar un poco el argumento, pues llegara a Monzón y conociera a una mujer de Monzón y se enamorara profundamente, pero con un amor de esos que a veces ni siquiera pasan en la vida, esos amores que duran toda la vida y que sirven para tejer los sueños, ¿no? Un amor fuerte, muy fuerte. Y entonces, bueno, pues esa es la novela, digamos que el hilo conductor es eso, pero bueno, pues pasan muchísimas más cosas porque mi protagonista, que es una mujer, a pesar de que pudiera parecer que yo hubiera decidido que el protagonista fuera el dibujante, no. El protagonista es una mujer porque yo así lo quise. Y es una mujer además de su tiempo. Pensemos que en el siglo XVI estamos en el humanismo. Y en el Renacimiento. ¿Esto qué significa? Pues significa que el hombre, a diferencia de la etapa anterior, es capaz de pensar por sí mismo. Aunque es religioso, ha crecido mentalmente. Y él es capaz de discernir lo bueno de lo malo. Ya no es Dios el centro del mundo, sino es el propio hombre el centro del mundo. Y esto es muy interesante porque se nota cómo pues mi protagonista habla consigo misma y hace, pues bueno, algunos comentarios para sí misma y algunas reflexiones que yo creo que son de interés. Y por otra parte, es una mujer culta, no os lo puedo desvelar por qué, y es una mujer que recita a Hernando de Acuña y a Garcilaso de la Vega. Fijaos qué maravilla. Y pertenece a una clase social baja. Entonces, bueno, pues ya he desvelado que se trata de una novela histórica, pero además, para escribirla, tuve en cuenta uno de los documentos interesantes, a mi juicio, que nos aportó Francisco Castillón Cortada, que fue un censo de las parroquias de Monzón del año 1598 y en el que salen pues, las casas que había en Monzón, las familias, pero que aparte es un auténtico tesoro, porque no solamente te dice el nombre de la familia, sino que te dice el oficio de la familia y te aporta algunos datos de interés. Y sobre todo me sorprendió mucho el hecho de que en Monzón en ese año hubiera muchas viudas, muchísimas viudas. María Ángeles, nos queda un minuto. Nos queda un minuto, bueno, pues cerrando. Y otro de los documentos que he aprovechado es el manuscrito del reverendo prior Vicente Pilzano y Ezquerra, del siglo XVIII, de 1781, donde nos habla del Monzón incluso de antes de la Guerra de Secesión. Y eso para mí me ha servido muchísimo, para distinguir barrios en Monzón, para saber de sus monumentos. Y especialmente esta novela también es un homenaje no solo a Monzón, sino a aquellos lugares desaparecidos, como por ejemplo la iglesia colegial de San Esteban, ¿vale? Cuando los que leáis la novela lo veréis. Y algunos otros elementos desaparecidos que creo que les doy vida. Y bueno,
es una novela que si yo os diría que podrían decir que es una novela paseada, porque mis personajes pasean por Monzón, se mueven de un sitio para otro, incluso en los paseos van pensando, ¿vale? Especialmente la protagonista. Y es una novela viajera, porque yo escribía un capítulo, lo imprimía y me cogía el coche y me iba a Binefar a leérselo a mi amiga Pilar Fumanal, que se encuentra aquí, y a la que va dedicada, aparte de a mis padres y a mi hermano, la novela. Porque, bueno, pues le tengo mucho respeto y la verdad es que logré engancharla. Yo me daba cuenta que ella esperaba que le trajera el siguiente capítulo, con lo cual yo dije, pues bueno, tengo que terminar esta novela. Ella me dio los ánimos y, bueno, pues aquí la tenéis. Que yo creo... Y estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo, así es que nada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues yo quiero acabar con 2 palabras, deciros que como editorial estamos muy contentos con el 2025, ha sido un año muy espectacular para nosotros, hemos editado 12 libros, 1 al mes, 6 de autores de aquí locales y 6 de autores del resto de España, de Madrid, de Valencia, de Burgos, y hemos traído hoy aquí para presentar pues Las huellas del pasado, Bajo la niebla y El velo protector, que son los últimos lanzamientos y de autores de aquí de la tierra. Comentaros un hecho que igual no lo sabéis, pero se comenta por el resto de España, se mira Aragón y se preguntan que qué pasa en esta tierra, que hay tan buena solera de autores y de escritores. Somos el punto de referencia literario para el resto de España, no solo en cuanto a escritores, sino que también se hacen cruces de cómo las editoriales que hay aquí, con lo pequeñitas que son, estamos ahí día a día sacando publicaciones, creando catálogos variados y sólidos, y también somos dignos de estudiar. Entonces, os invito a que podáis experimentar todos estos buenos productos y esa profesionalidad que los compañeros han traído aquí a la feria. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Me he dejado la chaqueta para que no me reconozcáis porque hace un rato he estado por aquí e improvisadamente aparezco de nuevo para presentar este libro de mi amiga Belén Gonzalvo. Recalco lo de mi amiga. Yo a Belén la conozco desde hace muchos años, cantando en el coro La Schola Cantorum de la Universidad de Zaragoza, y hasta ahora la tenía referenciada como novelista. Y cuando me ha dicho hace un rato, Juan Carlos, ¿me presentas mi poemario? Digo, Belén, con poemas también. Los novelistas, los poetas, los artistas en general y los músicos creo que tenemos unas facetas que se entremezclan. Como no me ha dado mucho tiempo de prepararme esta presentación, me vas a permitir que lea, aparte de que te conozco ya, que lea la información que aparece en el libro. ¿Sí? ¿Te parece bien? Por supuesto, gracias. Pues el libro titulado Lírica en el Matarraña, en la colección Poesía Ezquerda de la editorial Onyx, habla sobre Belén. Belén, que naciste en Zaragoza, Belén Gonzalvo, profesora, psicóloga. Desarrollas tu trabajo, es verdad, en el ámbito de la discapacidad, y en tu obra pues aparece novela, poema, relato y ensayo. La parte musical la dejaremos para otra presentación, ¿no, Belén? Sí. Veo que escritos tuyos se incluyen en diferentes antologías, en revistas científicas y de divulgación cultural. Eres ilustradora con libros propios, libros ajenos, incluye portadas de ilustraciones y también fotografías. En cuanto a las novelas, que es por lo que yo más te conozco, Belén, voy a nombrar Flores de Efemera, del año 2024, de también la editorial Onyx, y las 2 novelas de la trilogía La teoría de la hipotenusa, Bajo un dragón dormido, el año 2023, y Tras los focos apagados, el año 2024, de Ediciones Digitales Anteo. El tiempo que he podido hojear el libro, veo que se compone de poemas e ilustraciones. Intuyo que son ilustraciones tuyas por lo que he visto. Pues Belén, te dejo con el libro y luego te haré unas preguntas que ya me han surgido antes de subir al escenario. Adelante, Vale, Belén. muchas gracias, Juan Carlos. Siempre es un placer reunirnos para cantar, para comer o para estar aquí en una presentación, que además lo he cogido así al vuelo. Muchísimas gracias. Bueno, pues es un poemario. Sí que es verdad que nunca me había atrevido a sacar un poemario de poemas míos en el mismo libro,
y lo que he tenido son poemas desperdigados por los libros, pues antologías o algún poema que me han pedido para ensayos. Bueno, pues ahí están, ¿no? Pero nunca me había atrevido a sacar un poemario mío propio y aquí está. Ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo por el tema que trata, que es el Matarraña. El Matarraña está en Teruel. Bueno, yo tengo un proyecto particular, algunas de las personas que han venido esta mañana les he podido comentar, que estoy recorriendo Aragón. Yo soy de Zaragoza, nacida en Zaragoza, padres de Zaragoza, abuelos de Zaragoza, pero al final siempre hay alguna rama que te lleva por Huesca, te lleva por Teruel y por la misma provincia de Zaragoza. Y entonces decidí, llevo ya unos años haciéndolo, me estoy recorriendo Aragón, tanto Zaragoza, Huesca y Teruel, tengo un mapa, me trazo rutas, las voy visitando y de ahí salen poemas, salen relatos y salen novelas. Entonces estoy en ese proceso creativo, bueno, y dibujos, claro. Estoy en ese proceso creativo que me llama mucho la atención. Y en este caso es un poemario sobre el Matarraña. La idea es recorrerlo, que es imposible porque es una comarca extensa, bueno, y el Matarraña como río además tiene otras localidades a las que baña, y es que es una preciosidad. Entonces, pues ¿por qué no? Vamos a visitar el Matarraña en forma de poemas. Lo que sí que me gustaría es leer alguno. En concreto, hay una historia muy bonita con Elvira de Hidalgo, que ustedes, que está en Valderrobres, ustedes dirán, ¿quién es Elvira de Hidalgo? ¿Quién es Elvira de Hidalgo? Y si yo les digo, fue la profesora de María Calas, diréis, ahí va, efectivamente. Ahí va. Ahí va. Elvira de Hidalgo nació en Valderrobres y luego vivió en Milán, donde fue la maestra de María Calas. Hay una asociación allí en Valderrobres que se enteraron que los restos de Elvira de Hidalgo iban a parar a la fosa común. Y entonces es una historia muy bonita porque reunieron dinero, hablaron con las autoridades de Milán y consiguieron que los restos de Elvira Hidalgo estén ahora en Valderrobles. Han organizado un museo que se puede ir a visitar y que a ustedes les invito a que vayan porque la historia es curiosa, ¿no? Como tal. Y entonces, pues me gustaría leerles acordes solemnes de un área lejana, a lo lejos, más allá de las montañas. Recorren las notas tierras italianas hasta llegar a su origen. ¿Qué tiene el amor incomprendido? ¿Qué sabe el mundo de pasiones? Ahora que tu voz permanece a través del tiempo, vuelve, Elvira, vuelve. Nunca Rosina transmitiera esa pasión.